Buen día para todos y para todas. Hoy tenemos el gusto de saludar a Ivonne Lebot y a Ricardo Peñaranda, pues con motivo de los 50 años del CRIC. Vamos a tener una conversación con ellos dos. Habíamos invitado en su momento a Christian Gross, pero bueno, pues también a veces en este contexto se nos presentan problemas con la comunicación. Igual incorporaremos sus comentarios, sus aportes para una posterior oportunidad. Bueno, quiero presentar inicialmente a Ivonne Lebot. Él es sociólogo, investigador, fue director emérito del Centro para el Análisis y la Intervención Sociológica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Ha enseñado en varias universidades de América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Sus temas de investigación se han centrado principalmente en los movimientos sociales, en los movimientos culturales, en el estudio de la violencia. Ha escrito varios artículos y varios libros, entre los que quisiera destacar La Gran Revuelta Indígena y El Sueño Zapatista y La Violencia de la Modernidad en América Latina. Ivonne, gracias por acompañarnos la mañana, tarde del día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Quizás voy a hacer una pequeña, una muy breve presentación de lo que ha sido para mí el encuentro con el CRIC, o más ampliamente con el movimiento indígena del Cauca. Esto fue uno de los eventos más relevantes de mi vida, lo puedo decir así, en términos profesionales, pero también en términos personales. Esto ocurrió en el encuentro de Silvia, el encuentro indígena de Silvia en el 1973. Yo vivía y trabajaba en esa época en Cali y una pareja colombiana, amigos míos, Álvaro Camacho y Nora de Camacho para nombrarlos, ellos eran ya simpatizantes del movimiento, del CRIC, y me invitaron a acompañarlos a ese encuentro en Silvia. A veces digo que esto fue mi camino de Damas, no sé si se dice en castellano igual. Fue una revelación para mí. Mi aproximación a los temas sociales y políticos hasta ahí se inscribían en un cuadro bastante clásico, marxista o marxistante, no sé si se dice. Y el encuentro de Silvia me abrió los ojos sobre una dimensión de los movimientos sociales en América Latina que desde entonces orientó mi trabajo de investigador y más significativamente mi visión de las cosas, de la historia y de las sociedades. El CRIC había nacido 2 años antes y de hecho esto fue un evento histórico del cual podemos evaluar, apreciar hoy toda la importancia y la significación 50 años después de ese nacimiento. La emergencia la resurgencia, no sé cómo decir, del movimiento indígena en el Cauca era contemporánea de la emergencia de los movimientos indígenas en otros países del continente, Ecuador, Bolivia, Centroamérica y hasta América del Norte. Pero con la distancia, se puede decir sin riesgo de equivocarse, que el movimiento indígena en el Cauca ha sido y es ejemplar por su duración,
por su diversidad tal vez, por su riqueza, por su capacidad para combinar las dimensiones sociales, culturales y políticas, por su capacidad para resistir a la violencia. No es un movimiento no violento en el sentido usual del término, pero es un movimiento de resistencia a todo tipo, a muchos tipos de violencia. Es un movimiento democrático en el sentido que ha contribuido en extender y profundizar la noción de democracia más allá de la esfera simplemente política, nutriéndola con la promoción de los derechos culturales, derechos sociales y culturales. Es un movimiento que combina, que articula con mucho éxito el enraizamiento local y regional con el impacto nacional, mucho más allá de lo que se pensaba en esa época, y con un prestigio, una aura internacional. Tenemos la oportunidad de hablar de eso, sobre esos puntos y otros, pero termino esta breve introducción por ¿cómo se dice? Un constat, una cosa un poco subjetiva. Los que, como yo, son exteriores al movimiento, pero simpatizantes, han quedado ligados, solidarios con él durante todos estos decenios, a pesar de los conflictos, de la diversidad de puntos de vista, de los problemas que ha habido. Y esta empatía con el movimiento nos une entre nosotros también en una comunidad discreta, en una red invisible pero sólida. Esto es lo que quería decir en forma de saludo, de reconocimiento y de homenaje al CRIC. Les deseo una vida tan larga aún, por lo menos, como la que están celebrando en estos días. Gracias. Gracias a la gente del CRIC, gracias a los indígenas del Cauca. Bueno, antes de dar ya inicio a este diálogo, quiero dar la palabra a Ricardo Peñaranda, pero antes quiero presentarlo. Ricardo es el director del IEPRI, es historiador, doctor en sociología, ha trabajado temas de cultura política e identidades sociales, movimientos sociales y democracia, y es autor de dos de los grandes informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, Guerra Propia, Guerra Ajena, y Nuestra Vida ha sido nuestra lucha, resistencia y memoria en el Cauca indígena. Ricardo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a Mariana Lebón por acompañarnos. Nos hubiera encantado que este diálogo incorporara a Cristian, pero esperamos que una edición de este diálogo incorpore sus opiniones. Al igual que Ivonne, también creo que el encuentro con el movimiento indígena en general del Cauca cambia muchas cosas, y creo que para Cristian fue exactamente lo mismo. Los dos, Cristian y Ivonne, tuvieron la enorme oportunidad de encontrarse temprano, a comienzos de los 70s, y eso orientó sus trabajos a lo largo también de estos 50 años. De alguna manera no solo conmemoramos los 50 años del CRIC, sino los 50 años de trabajo de ellos y de muchos otros que se interesaron por el tema. Para los que lo conocen, para los que no lo conocen, sí, hay que señalar que el CRIC se crea, se funda, aunque su fundación pues viene un poco de atrás, pero la fecha que se va a conmemorar es el 24 de febrero de 1971. 50 años suelen ser vistos como un periodo muy largo, efectivamente. Para los historiadores, antropólogos, 50 años, sociólogos,
es el curso, digamos, de formación y organización de un gran movimiento social como es el que se genera en torno al CRIC. De manera que siendo mucho tiempo, sin embargo, fue el tiempo necesario para madurar una organización de esta índole que, como Ivonne lo señala, ha tenido varios cambios a lo largo de los años, distintos momentos. Puedo mencionar algo al respecto. Quisiera señalar dos puntos iniciales y empezar a conversar un poquito con Ivonne al respecto y oír sus opiniones también. La primera es muy interesante cómo dos elementos se incorporan en esta fundación, dos elementos que no estaban previstos. Ivonne ha señalado en algunos de sus trabajos algo que a mí siempre me ha marcado mucho también en mi trabajo, y es el paso de una identidad negativa a una identidad positiva. Hasta los años 60, la presencia de los indígenas en Colombia era una presencia marcada por esa identidad negativa. Si hoy en día estamos acostumbrados a ver senadores, miembros de la Asamblea Constituyente, se está conmemorando ahorita los 30 años de la Asamblea Constituyente y ahí estuvieron presentes 3 delegados indígenas que han sido recientemente celebrada, digamos, esa participación. Pero si hoy estamos acostumbrados, en los años 60 la presencia indígena en Colombia estaba muy marcada por la visión indigenista de México, para decirlo de una manera muy sencilla, que era resolver el problema indígena y que lo indígena era algo que estaba llamado a ser, digamos, algo pasado y no algo presente, justamente. Y la visión que había identitaria por parte de los grupos indígenas no era una identidad positiva. Ese cambio es muy notable. Yo creo que Ivonne lo conoce bien, Cristian sin duda también, y los colegas que trabajan sobre el tema, que probablemente sea, digamos, la verdadera clave de entender cómo se genera un movimiento social, cómo se adquiere, digamos, esta potencia y este valor, porque eso significó el gran cambio. Y quería señalar sobre esos dos aspectos. Uno, que al igual que en Centroamérica y en otros países probablemente, no fueron las organizaciones, digamos, los cuerpos organizados de ese momento, los cabildos, los que generan el movimiento. Lo que yo he encontrado en mis trabajos es que son los terrajeros, la gente más pobre. Wolf también lo encontró en México, Ivonne también lo vio en Guatemala, que hay un cambio en la costumbre, lo llamaba Ivonne, en Guatemala, que rompe los órdenes al interior de las comunidades y son las personas que están probablemente en la condición más, digamos, más oprimida. En este caso eran los terrajeros, aquellos que no tenían acceso a la tierra, que no tenían control político sobre los cabildos, quienes rompen esto. Y lo rompen con la ayuda, Ivonne mencionaba ahora a los solidarios, sí, efectivamente hay una vasta red de personas que están allí presentes en esos años, que son personas que hay una investigadora, Virginie Laurent, que los llama los paisas para referirse a Londoño, referirse a Tatay. Hay una presencia de Víctor Daniel Bonilla, sin duda, un investigador chileno cuyo nombre se me escapa ahora, y muchos más, es decir, Perafán, otros nombres que hoy en día están, como dice Ivonne, discretamente, siguen cercanos al movimiento, pero es que resulta que hay que tener en cuenta el contexto que atraía tanto a personas que estaban fuera. Estamos hablando de 1969, 70, 71, y en ese momento había un ascenso del movimiento campesino, tema que Cristian maneja muy bien, y ese ascenso del movimiento campesino se había hecho acompañado del movimiento, se llamaba el Secretariado de la NUC, Secretariado Indígena de la NUC, es decir, los indígenas estaban presentes, pero al lado de los campesinos. Y sin embargo se produce una separación. Por una parte, el movimiento campesino llega a un límite, 70, 71 justamente, el pacto de Chicoral, y se separa, digamos, reduce su presencia fuerte en Colombia, y al mismo tiempo los indígenas, en cambio, se disparan. Entonces, en cuanto al ascenso del movimiento campesino, y a un aspecto muy importante, que es la actitud del Estado colombiano, que era
el INCORA, el impulso que el INCORA se le estaba dando y la reforma agraria que pretendía o necesitaba tener unos apoyos locales en organizaciones locales. Entonces se suman estos dos elementos, la ruptura con las costumbres, con los hábitos, con las organizaciones políticas, la emergencia, repito, de los sectores más golpeados, tal vez en el Cauca, que eran los terrajeros, y la presencia de estos grupos solidario externo, un contexto favorable, la presencia del INCORA, de hecho, incluso anecdóticamente, fue un camión, un jeep del INCORA, el que moviliza a muchas personas hacia la Asamblea de Toribío, que el 24 de febrero le va a dar lugar a la creación de la organización. Para dar una abrebocas, digamos, de estos elementos. Y por supuesto, renovar nuestro saludo al CRIC en estos 50 años. Y un último comentario, tal vez en lo que dice Ivonne, seguramente serán muchos años más. El movimiento CRIC tuvo un impacto primero en Colombia, muy grande. A semejanza del CRIC se organizaron muchas organizaciones locales. El CRIT, para empezar, el del Tolima, pero también en el Guaviare, pero también en el Chocó, pero también en Antioquia, Oregua y otras. Son muchas. Y 20 años después se organiza la Organización Nacional Indígena ONIC, que es la que representa, digamos, a las distintas organizaciones. Pero el CRIC, además de la presencia nacional, tuvo un impacto regional grande que Ivonne conoce. Los ecos se escucharon lejos y llegaron a muchas partes. Sí, tal vez en la misma perspectiva, yo diría que el CRIC tuvo siempre una posición muy, yo diría, muy sabia. Solamente dio paso en lo nacional y en lo internacional a partir de sus bases, ¿no? Y a partir de su propio trabajo en las comunidades. Y eso tal vez es una de las claves que explican que pudo en momentos muy difíciles, y ha conocido muchos y conoce todavía hoy en día periodos muy difíciles de contexto, de violencia, etc. Pero eso le ha permitido siempre renacer, o mejor dicho, atravesar esos momentos difíciles. Mientras otros movimientos indígenas tal vez han sido quebrados o ha habido más ruptura que en el caso del CRIC. Eso es, yo creo que es admirable que de hecho hubo cambios muchos en la historia del CRIC, pero hay una continuidad, ¿no? Sí. En esos cambios. Y sabemos también que hay diversidad de puntos de vista adentro con otros movimientos indígenas en la región y en el país, pero a pesar de eso, el CRIC ha sabido ir adelante y seguir adelante y tener esa solidez y esa duración histórica que todos admiramos y que es más fuerte tal vez en el caso del CRIC que en el caso de otros movimientos hermanos en América Latina. Aunque a pesar de que en otros movimientos ha habido tal vez a veces más visibilidad nacional o internacional, pero esa visibilidad a veces les ha sido también sinónimo de una cierta fragilidad y el CRIC sí ha tenido una solidez porque se enraizó, está con raíces fuertes en las comunidades. Sobre eso, dos comentarios. Tú mencionaste el carácter democrático. Es muy importante destacar dos cosas. El CRIC ha tenido una constante, solo en algunos momentos difíciles ha tenido que interrumpirlo,
de asambleas periódicas en donde se renuevan las autoridades, ¿sí? A lo largo de 50 años se han realizado probablemente casi un número igual de asambleas anuales. Normalmente la periodicidad no sobrepasaba los 2 años, a veces 1 siempre. Me refiero a la periodicidad de las autoridades. Las autoridades en el CRIC ha habido diferencias, por supuesto, ha habido tensiones, pero normalmente se rotaban en los cabildos. Hay más de una centena de cabildos en esos 11 municipios del norte del Cauca, de manera que han transitado en estos 50 años un número casi igual. Ya no se los llama así, antes se los llamaba el presidente del CRIC o el gobernador general, el presidente del CRIC. Y en los últimos años incluso ha habido cambios, también se han adaptado. Y varias de ellas, Aida Quilcue, por ejemplo, es una figura, han sido mujeres. Entonces, efectivamente ha habido un tránsito, no podría decir que hay un líder emblemático, porque hay muchos, ¿sí? Y eso ha permitido que esa dirigencia constituya una capa en la zona del norte del Cauca. Los jóvenes, con respeto, los llaman a ellos los mayores. Los mayores no solo son los antiguos gobernadores, antiguos presidentes de cabildos y demás, sino en general una capa de autoridades que se renueva de cierta manera periódicamente, y en los últimos años ha permitido emerger nuevas direcciones, nuevas jefaturas, nuevos liderazgos, digamos así, de algunos jóvenes. En su momento fue la política, curiosamente, la que lo puso en peligro, porque cuando la Constitución del 91 abrió la oportunidad de que llegaran al Senado, a los congresos y demás, yo estudié eso hace algunos años, tuvo un pequeño auge, pero evidentemente se generaban tensiones en torno a quién iba a ser el senador, quién iba a ser el gran representante nacional. Y eso causó bastantes tensiones que por suerte se han logrado, digamos, sobreponer. Pero lo más importante son los liderazgos locales, entre otras razones, porque las bases locales son muy afines y muy fuertes en relación con el CRIC. O sea, no lo han abandonado, a pesar de las dificultades, no mantienen allí su presencia. Y eso tiene que ver, y menciono el tema porque es muy importante, tiene que ver con el fundamento mismo del CRIC, los 7 puntos del CRIC, famosos 7 puntos del CRIC, que hoy se están celebrando, y que aunaron, digamos, todos esos, o buena parte, digamos, del ideario, que es un ideario que 50 años después se mantiene vigente en buena medida, aunque se ha renovado. Y los recuerdo porque son muy importantes. Esto se aprobó en la asamblea del 24 de octubre, en la asamblea de Toribío, fue la segunda asamblea. No voy a entrar en detalles con relación a la primera, que se habían desarrollado unos meses antes, y aprueban estos 7 puntos que siguen siendo los históricos. Estamos hablando de 1971 y es muy importante colocarse en ese momento para ver la relevancia de esto. Primer punto, recuperar la tierra de los resguardos. Segundo, ampliar los resguardos. Tercero, fortalecer los cabildos. Cuarto, no pagar terraje, se referían al arriendo de las tierras que eran de ellos. Sexto, defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. Séptimo, formar profesores para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua. Son puntos en general amplios, algunos apuntan aspectos culturales, algunos apuntan aspectos económicos, otros apuntan a aspectos de gobierno, ¿sí? Pero en el fondo todos apuntan a la supervivencia, digamos, de la comunidad. En el fondo es la base de lo que hoy ya sería el 8º punto, y es la autonomía, el territorio. Y por supuesto, esto, termino esta pequeña intervención, me hace recordar algunas veces que alguien me pregunta, me dice, bueno, con relación al caso colombiano, se le ha dado mucho a los indígenas tienen mucho espacio en Colombia, en particular los del Cauca, y
y algunos periodistas y senadores son muy críticos, dicen, es que ellos piden todo. Y la respuesta es sí, piden todo porque en el fondo eso era de ellos, efectivamente. Y esa plena conciencia los lleva a generar una propuesta de esta naturaleza, que es una propuesta que se amplía década por década y que no se extingue realmente, no concluye, sino que continúa. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Claro. Todo lo que has dicho me lleva a preguntarte una cosa. Me parece muy cierto, muy pertinente el resumen que haces de toda esa lógica del movimiento. Y una pregunta que tú puedes contestar, porque has dedicado varios libros, no es mi caso, al movimiento. Cristian, que también ha trabajado específicamente sobre el CRIC, lo que yo no hice en realidad. Una pregunta, ¿cómo dijiste, y yo lo constaté en otros países, esos movimientos indígenas han nacido más bien de una ruptura de la comunidad y de una lucha en contra de las autoridades tradicionales? Eso. Pero la pregunta mía es esta: ¿cómo se ha hecho el paso a reconstruir el sentido comunitario? Y a transmitirlo a través de las generaciones, ¿no? Porque en otros casos la ruptura ha llevado a rupturas más fuertes y de la comunidad, y a veces a conflictos muy violentos, como el caso de Guatemala, por ejemplo, en el cual el movimiento indígena ha sido destruido justamente por la violencia interna y externa, ¿no? En el caso del CRIC, ¿cómo se ha hecho el paso de la disidencia, de cierta manera, de los que han empezado el movimiento, a su, yo no diría hegemonía, sino al consenso que se ha construido en las comunidades, ¿no? Pues la respuesta quizás sea, Ivonne, que lograron detectar y enfocar aspectos que eran enormemente sensibles y que recibieron una respuesta relativamente rápida. El primero de ellos fue el tema de recuperación de tierras. Tú recuerdas, tuviste desde los años 70 seguramente. Hoy en día la cifra que yo registré del avance de recuperación de tierras suena muy pequeña. Solo eran 70 mil hectáreas aproximadamente que ellos han recuperado. Me refiero a las que recuperaron directamente, es decir, que se apoderaron de haciendas, de familias que han sido muy prestantes y dominantes durante el siglo XIX y el siglo XX en el Cauca, y las fueron recuperando una por una, ¿sí? Y recuperaron tierras de la iglesia también. Pero entonces este que fue el primer aspecto, el primer elemento, primero no solo le da una base material a la gente, sino que resuelve una injusticia que por años, por siglos se había mantenido, y es que ellos pagaban arriendos y pagaban con su trabajo por estar en las tierras que les pertenecían. Adicionalmente a eso, en los últimos años han recibido tierras que reciben del Estado, el INCOBRA y otras cosas de esta naturaleza. Pero ese grupo, ese núcleo, digamos, de tierras recuperadas en las décadas del 70 y del 80 fue muy importante porque era una lucha colectiva. Ellos iban, hay una bellísima película que se hizo en los años 70 sobre el CRIC, que muestra a los pica pica, lo llamaban así, las familias enteras, niños y mujeres y hombres que llegaban a picar la tierra de las haciendas, a quedarse allí, a esperar incluso a que llegara la policía sin mucho temor, porque aceptaban, digamos, el costo de tener que ir a la cárcel a cambio de estar recuperando su tierra, y le dieron un vuelco a este asunto de la legitimidad y al tema
digamos, de la legalidad de su lucha, ¿sí? Ese es el primer punto. Y el segundo, que fue muy importante para que esto se renovara por completo, fue el tema de la educación. El CRIC generó toda una política de educación en las escuelas, educadores bilingües y demás, y esto avanzó tanto que incluso generó la Universidad Autónoma Indígena, una institución que fue por muchos años desconocida por el Estado y que de una manera sorprendente, eso es algo que no se ha destacado mucho, el año pasado el gobierno, a través del Ministerio de Educación, la reconoció como entidad educativa de educación superior, la dotó de presupuesto, algo que han pedido desde hace más de 20 años, y hoy en día es una de las entidades de educación, instituciones de educación superior reconocidas por el Estado. No quisiera dejar de mencionar, en este caso, Ivonne lo señaló, en 50 años ocurren muchas cosas y además ha habido un largo periodo, los cambios. Pero hubo dos momentos muy importantes en los cuales el CRIC vio realmente amenazada su continuidad, seriamente amenazada. El uno fue en los años 80, con la, digamos, desarrollo de una violencia, la guerra se vino encima sobre el Cauca, con el traslado del M-19 de algunos de sus frentes, el desarrollo de la actividad militar de las FARC, la presencia del ELN, el EPL incluso. Prácticamente todos los grupos armados pretendieron instalarse en el Cauca, y eso incluyó la emergencia de un grupo armado de autodefensa, armada, autodefensa en el sentido de respaldar a las autoridades con las armas, que fue el Quintín Lama. Esto en los años 80. Y el segundo momento, que fue de enormes tensiones, es con el boom del narcotráfico y el paramilitarismo, desde finales de los 90 hasta más o menos el año 2010, en la antesala del proceso de paz. Esos serían los dos momentos de la historia, digamos, del CRIC, en donde hubo una enorme presión. Hoy en día están sujetos a una presión también muy alta, debido a los cambios que se dieron después del acuerdo de paz y a amenazas frente a los líderes. Hay que recordar que hoy en día, de los líderes sociales asesinados, el Cauca ocupa el primer lugar, incluso encima de Antioquia, en número de los que han sido asesinados. Este tema lo conoce Ivonne y me gustaría también oír su opinión al respecto, en el sentido de que muchos de los movimientos en América Latina han estallado, digamos, en medio de la violencia, no han podido resistir y soportar. Él sabe cómo, conoce muy bien la experiencia y realmente hay dos casos en los cuales se logró transitar en medio de una crisis originada por la violencia, porque la modernidad estuvo acompañada en América Latina, como lo dice el título de uno de los libros de Ivonne, muy desafortunadamente por una ola de violencia que hizo estallar a las organizaciones en general, salvo el Cauca sería una excepción, quizás México, quizás, pero los otros casos fueron un desastre en realidad. Quizás no todos, porque hay unos movimientos que se desarrollaron, digamos, a distancia o guardando distancia con la violencia, claro, como en Ecuador, por ejemplo. O Bolivia también. Bolivia también, es lo que iba a decir. En cambio, movimientos que han sido enrollados, no sé, en el engranaje de la violencia y destruidos por ella, el caso guatemalteco, evidentemente, tal vez Nicaragua también, hasta cierto punto. Perú, ¿no? Que, bueno, pero de los, es uno de los aspectos, evidentemente, que hay que subrayar en el caso colombiano, del Cauca especialmente, porque la violencia ha sido tremenda y viniendo de diferentes actores, ¿no? Todo tipo de actores. Y sin embargo, el CRIC, como lo decías, atravesó esto con dificultades, pero lo logró hasta ahora atravesar esos momentos. La comparación con el caso mexicano, bueno, es un poco difícil porque, bueno, evidentemente el contexto no es lo mismo y el zapatismo ha tenido una manera de enfrentar la violencia muy, muy diferente también y ha logrado
persistir hasta hoy en día, pero de una manera más, como decir, retirándose en comunidades y tratando sí, de no entrar en la confrontación. Bueno, como sabemos, los primeros pasos fueron de confrontación violenta cuando se hizo visible el movimiento zapatista. Y después ha tenido un proyecto digamos, de proyectarse a nivel nacional, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pero esto lo ha tenido que retirarse en las comunidades e inclusive en Chiapas ha tenido que tratar de hacer una barrera con las otras fuerzas, inclusive indígenas, bueno, con sectores indígenas ahí. Así que no ha tenido la misma dinámica como el CRIC. Ha tenido tal vez más visibilidad internacional, seguramente, pero no tanta, finalmente no ha tenido. ¿Me oyen o parece que ¿Oigo? yo, Sí, Sí, sí. se oye bien. yo no los oigo más? No sé qué pasó. Tal vez regreso. No, se Mecánica. oye bien, se oye bien. Entonces, decía que esto nos lleva a otro aspecto tal vez que Ricardo mencionó al principio, es cuál es la situación hoy de esos movimientos indígenas, ¿no? Unos movimientos han tenido un impacto político nacional grande, ¿no? En Bolivia, en Ecuador hoy, ¿no? Con las elecciones y el buen porcentaje que tuvo el representante del Pachacutic, ¿no? Pero Sí. eh, eh, la pregunta puede ser, ¿tienen futuro político esos movimientos o van a tener más bien una proyección, un impacto social y cultural, y llegar a ciertas confrontaciones o a ciertos éxitos políticos puede ser también a veces tal vez negativo, en el sentido de que puede destruirlos como o por lo menos desintegrarlos hasta cierto punto, como se vio en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde Sí. el éxito político ha sido fuerte, pero también esto se pagó con un precio bastante fuerte. Claro que eso no significa, lo que ha pasado no significa el fin del movimiento y veremos, no tengo una idea muy clara de de la situación presente y menos del futuro de los movimientos. No sé qué dice Ricardo al respecto. Yo me arriesgo a algo ahí que, como toda proyección, es muy arriesgada, pero es interesante y de pronto vamos concluyendo y cerrando esta conversación. Primero, la experiencia muestra que han logrado soportar momentos difíciles, transitar, mutar hacia organizaciones incluso microregionales. En este momento, el CRIC es dominante en la zona del suroriente del país, pero al mismo tiempo es una figura, digamos, política y organización cultural muy importante, pero al mismo tiempo de él se desprenden organizaciones regionales como la ASIN, que tiene su presencia en el norte del Cauca, y como otras que, digamos, gestionan la presencia a nivel de territorio más aún específico. En cierta medida ha logrado ese tránsito y eso es una cuestión optimista. Pero más allá del optimismo, yo creo que en la crisis planetaria que estamos viviendo, y me refiero en general a las organizaciones indígenas, pueden tener un renacer o más que renacer, un paso a la escena, digamos, de primer nivel,
por el tema ambiental. Yo creo que el tema ambiental se convirtió, lo era, venía siendo, por supuesto, en los últimos 30 años, la gran preocupación mundial, pero esto que ha ocurrido en el último año, pues lo ha situado de manera aún más inminente, ¿sí? Y definitivamente la experiencia en América Latina, no sé qué opinas tú, Ivonne. Cristian también tendría su opinión porque hizo un trabajo para el Banco Mundial hace algunos años muy importante sobre eso. Muestra que los grandes gestores del medio ambiente han sido los pueblos que han vivido allí y que tienen la mejor calidad, la más alta información. Y yo creo que digamos, su conocimiento al respecto va a ser repotenciado, valorado con relación a, digamos, el futuro ya no de los mismos pueblos, sino el futuro de la humanidad. En ese sentido, ellos se convierten en unos poseedores, digamos, de un saber del cual no por casualidad muchos o varios médicos tradicionales y dirigentes del Cauca y de otras partes de América Latina han sido nombrados sabios de la humanidad por la UNESCO, han sido reconocidos, digamos, su conocimiento y por muchas otras organizaciones y ha recibido premios internacionales muy importantes. De manera que ese es uno de los planos muy, muy importante, que yo creo que a nivel global eso va a tener un impacto grande, ¿sí? Antes tal vez digamos, de pasar a esto que sería como el punto que yo quisiera cerrar, sí hay un aspecto que quisiera mencionar en lo específico del CRIC y que no quiero que se me quede nunca por fuera, y es que se suele mirar en la mirada de la opinión pública colombiana, acercar al CRIC y a las organizaciones indígenas con los movimientos insurgentes, particularmente con las FARC. Y no dejo de emplear estos momentos de conversaciones sobre este tema para señalar que, por el contrario, en sus momentos más álgidos hubo enormes diferencias y, de hecho, enfrentamientos muy grandes, enfrentamientos directos que ocasionaron muchos muertos, y así como se le hizo resistencia al Estado y a los latifundistas y dueños de haciendas y demás, las comunidades del Cauca, en cabeza del CRIC, también resistieron frente a las FARC y pusieron una cuota, digamos, no solo de sangre, que muchos dirigentes murieron, sino además una cuota muy importante para el fortalecimiento de la idea democrática de que se puede hacer resistencia, se puede incluso ser, si se quiere, insurgente, sin ser simpatizante de las organizaciones armadas. Ese era un punto muy importante que no quería dejar. Pero si quieres, volvamos al aspecto de lo que viene, que es muy interesante, porque podría uno pensar que estas organizaciones están llamadas a extinguirse lentamente en la medida en que sus temas desaparecen, pero creo que pueden estar en el centro de los problemas mundiales más apremiantes en estos momentos. No, yo comparto totalmente estos dos puntos que puso Ricardo. El aspecto de añadir la dimensión, que añaden ahora la dimensión ambiental, ecológica, y que eso les desdibuja un futuro, un porvenir, creo, muy significativo y muy importante. El caso de Ecuador, del cual que se mencionaba, es un caso típico de esto, ¿no? Bastante claro, pero los otros también tienen esa dimensión, creo yo, que toma más y más importancia en los movimientos. El otro punto que pusiste en la mesa, el punto de la resistencia a la violencia, es una cosa que subrayé también, ¿no? Creo que se consolidaron en esa resistencia. En el caso a las FARC, en otros casos a otras, en otros países, a otros movimientos que los querían incorporar a las organizaciones indígenas en luchas armadas. Bueno, y el hecho que resistieron a eso, y tú dedicaste un libro al Quintín Lame mostrando que era un movimiento armado, pero de resistencia a la violencia. Es
eso lo comparten con los zapatistas, eso sí, seguramente. Pero lo que comparto tus conclusiones, y creo que podemos concluir con eso, tus conclusiones con esos dos puntos, y bastante optimista. Yo también pienso que no van a desaparecer porque se han anunciado el fin de los movimientos indígenas desde 50 años, por lo menos 50 veces, ¿no? Así que creo que ya tienen una fuerza, una presencia grande en estos países y a nivel mundial convergen con otros movimientos, otras preocupaciones de tipo ambiental y ecológica, y eso estoy de acuerdo. Lo que temo un poco es que lo que está pasando ahora con la crisis sanitaria sea otro momento muy difícil de atravesar. Lo es para todos los movimientos sociales. Tal vez los movimientos indígenas tienen más capacidades o más elementos positivos para atravesar esto con éxito, más que a veces movimientos urbanos que están sufriendo mucho. Sin embargo, también están sufriendo, las comunidades indígenas están sufriendo también, y ese contexto es global, ¿no? Y no sabemos muy bien en qué va a desembocar. Hay una incertidumbre ahí fuerte, pienso yo. Sin duda, sin duda. Yo comparto, efectivamente, puedo decir que soy optimista, pero al mismo tiempo hay unos desafíos muy grandes. Sí. Y uno de los desafíos que se va a venir, y específicamente en América Latina, pero pienso que también en otras regiones del mundo, digamos, menos favorecidas, pero altamente golpeadas. Pero sabemos que América Latina es una de esas regiones en donde prima la desigualdad y al mismo tiempo ha sido altamente golpeada por esta pandemia, a diferencia, por ejemplo, de África. Sí. Pero en ese sentido, digamos, sí. En ese sentido, digamos, uno de los desafíos que creo que se viene y le podríamos destinar, si quieres, Ivonne, más adelante, unos conversatorios vinculando a otros colegas del Cádiz y demás, a pensar globalmente estos desafíos. Pero, por ejemplo, para América Latina nosotros estamos viendo que un gran desafío que se viene, aunque parecía contradictorio, es un impulso de ideas liberales nuevamente, de ideas extremas liberales, de explotación minera, explotación de gran escala, para la recuperación económica rápida. Digamos, la mayoría de los gobiernos de América Latina están tratando de buscar un recetario. Primero, están muy endeudados. Segundo, necesitan un impulso al empleo y aprovechan este clima de opinión para decir que cualquier sacrificio que haya que hacer para recuperar la economía es bienvenido. Y efectivamente hay una correlación entre equilibrios medioambientales y zonas protegidas, presencia de estas comunidades no solo en Colombia, sino en otros países, y mucho me temo que en América Latina específicamente podemos vivir unas tensiones muy grandes en las próximas décadas, porque esto se tomará más de una década en recuperar, de presiones del gran capital y de las ideas extremas liberales de desarrollo económico a toda costa, con el ánimo de recuperar la economía, siempre con la idea, a mi juicio equivocada, de que una recuperación económica nos va a favorecer a todos. Eso ya esa tesis liberal, neoliberal, ha sido bastante puesta en duda en los últimos años, pero hay voces que muestran que efectivamente América Latina puede tener, digamos, ese gran reto hacia adelante. Muy bien, no tengo nada que añadir, sino buena suerte al CRIC, y es muy importante para Colombia, pero para nosotros todos, para otras naciones y otros pueblos, que tengan éxito en todos sus programas y sus proyectos. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por su participación.
También me uno a los que se felicitan, digamos, al aniversario de la organización. Somos conscientes de los sacrificios de tantos años, pero somos conscientes también de sus éxitos y esperamos, bueno, no creo que nos toque a Ivonne y a mí conmemorar los próximos 50 años, pero esperamos que sean muchos más los que se conmemoren de aquí en adelante. Gracias.